Buenos días para todos y bienvenidos al Centro Colombo Americano de Medellín. Bienvenidos también al segundo de los foros desde el centro que tendremos durante este año. Estos foros para una mejor ciudad son posibles gracias al trabajo conjunto del Colombo Americano con Corpocentro. Saludamos también a las personas que seguirán esta transmisión a través de Facebook Live. Este año, el Colombo Americano cumple 70 años promoviendo la cultura y el bilingüismo en Antioquia. Y a pesar del vértigo que ofrece el mundo moderno, hoy somos una entidad que propaga las oportunidades educativas de los antioqueños, no solo desde la formación académica, sino también desde el intercambio cultural. Nos encontramos en la sala de cine número 1, una sala con 28 años de historia y una de las pocas que aún permanece en el centro de Medellín. Y es precisamente aquí, en el centro, en donde nuestra institución ha encontrado la fuente de reflexiones artísticas, pedagógicas y ciudadanas, convirtiéndolas en un insumo fundamental de nuestro trabajo, el cual, si bien se encuentra inscrito en este territorio específico, no impide que nuestra labor se extienda a toda la ciudad y el departamento de Antioquia. En el Colombo Americano creemos que juntos podemos hablar del desarrollo de la ciudad y repensar aquellas estrategias que fortalezcan la vitalidad del centro, que permitan un espacio habitado por los ciudadanos y que sea el escenario de una convivencia que hasta el momento parece cada vez más distante. Como decía Ítalo Calvino, las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no son solamente de mercancías, también son trueques de palabras, de deseos y de recuerdos. Con estos foros desde el centro queremos propiciar un espacio para el intercambio de las miradas a diversos temas, al igual que las propuestas y soluciones a los mismos. Para nosotros es un honor contar en la mañana de hoy con tan distinguidos invitados, Jorge Melguizo, Pilar Velilla, Óscar Roldán, Andrés Roldán, Sergio Restrepo y María del Rosario Escobar, que se sumará más adelante a la conversación. Invito también a Jorge Mario Puerta Soto, director ejecutivo de Corpocentro, quien nos dirigirá unas palabras. Bienvenidos. Buenos días. Muy rápidamente agradecerles a todos ustedes en nombre de Corpocentro, a nombre del Colombo Americano, la asistencia a este foro, el segundo de 4 que vamos a hacer durante 2017 en los meses de septiembre y octubre. Realizaremos otro foro sobre patrimonio y otro más sobre no violencia. Entonces la invitación es para que estén pendientes de estos otros foros y nos acompañen. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por acoger la invitación. La doctora María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, viene en camino, tuvo algún inconveniente de última hora, pero ya me confirmó que en 5 minutos está acá. Bienvenidos, muchas gracias. Y le doy la palabra a Jorge Melguizo, que será nuestro coordinador de este foro hoy. Bueno, muchas gracias, Jorge Mario, muchas gracias, Natalia, Michael, que está por allá arriba, muchas gracias por la invitación a ustedes. Estábamos aquí comentando con Pilar, que sorprende de todas maneras que a esta hora del día esté el salón lleno, o sea que encantados de tener esta conversación. Ya dijimos los nombres de todos, a Pilar Velilla la presento como gerente del centro y vinculada al centro por proyectos como el del Museo de Antioquia desde hace muchísimos años en la Plaza de Esculturas de Botero especialmente. Óscar Roldán, que es artista plástico y politólogo. Carlos Marx, pero un argentino nuevo que escribe sobre temas sociales, dice Óscar que los politólogos son políticos sin clientela. Entonces vos también sos politólogo, o sea, es politólogo y es artista plástico y es el director de extensión cultural de la Universidad de Antioquia, que además tiene sus dos grandes sedes en el centro de Medellín. Una aquí, en la plazuela San Ignacio, en la parte de atrás de la plazuela, y otra en la ciudad universitaria, que está en el límite del centro, luego hablamos de los límites. Está también Andrés Roldán, que es el director del Parque Explora,
que es donde se acaba el centro o donde empieza el centro. Uno podría, según de donde venga, empieza o termina el centro, que además también estaba en el límite, estaba por fuera, pero lo sumamos al centro en el 2005 para que ese proyecto del Jardín Botánico, que estaba Pilar dirigiéndolo, y el Parque Explora y la reforma de toda esa zona, lo que llamamos Carabobo Norte o zona norte del centro, quedara incluida en el centro. Entonces, esas 35 hectáreas del Parque Norte, las 19 del Parque Norte, las 2 hectáreas del Parque Explora y las 14 hectáreas del Jardín Botánico, pues se sumaron informalmente al centro de Medellín. Sergio Restrepo, que hubo, María del Rosario, ¿cómo estás? Tranquila, ya habíamos anunciado que llegabas tarde, o sea que tranquila. Sergio Restrepo, a Sergio intentaron echarlo del centro hace unos días y finalmente se terminó quedando, fue más insistente. Salió del Teatro Pablo Tobón Uribe por una decisión que muchos no terminamos de entender. La alcaldía se metió a manipular la junta directiva del centro y eso no tiene sentido, y salió, y sin embargo Confama lo acogió y hoy es el director cultural de un nuevo centro, que es el Claustro, un lugar para muchos desconocidos, aunque 1 millón de personas pasan por allá cada año, 1 millón de personas pasan por el Claustro cada año, y las propuestas y los proyectos de intervención cultural que se empiezan a hacer en el Claustro de la mano de Sergio y con, por supuesto, la dirección de David Escobar en la gerencia de Confama, pues empiezan a ser también parte integral de esto que podemos llamar transformación. Y María del Rosario Escobar, que desde hace 1 año y medio es la directora del Museo de Antioquia, o sea, la exdirectora del museo y la directora del museo. María del Rosario fue secretaria de Cultura Ciudadana durante 4 años, 2012-2015, y desde el 1 de enero del 2016 es la directora del Museo de Antioquia, desde el 7 de enero. Entonces, un buen grupo para conversar. Mi nombre es Jorge Melguizo, fui aquí para que nos cambiamos como los cargos, porque yo fui gerente del centro antes de Pilar, estuve en la junta directiva del Museo de Antioquia y fui antes de María del Rosario, el secretario de Cultura. No fui nada antes de Sergio, no fui nada antes de Andrés, y no fui nada antes de Oscar, sí, porque Oscar fue curador del Museo de Arte Moderno y ese proceso del Museo de Arte Moderno también hice. ¿Y un botón en la sola? ¿Para qué pasó? La fiesta del libro. La fiesta del libro que le hicimos juntos, claro, en la primera. Bueno, sí, pero bueno, eso es otra historia. Fiesta del libro y la cultura, que empieza este año con 2 días de retraso, porque el Papa se atravesó, no pudo escoger otro día para venir, y entonces, bueno, la ciudad no podía con 2 eventos de esa dimensión, y por razones de ambulancias, bomberos, seguridad y todas las logísticas, pues la fiesta del libro no va a empezar el viernes, sino el domingo, y bueno, el Papa parece que se va a quedar un par de días más para disfrutar de la fiesta del libro, porque es lo mejor de la ciudad. Entonces dijo que tal vez no iba a Bogotá a los actos oficiales, sino que se va a quedar paseando por ahí por el Jardín Botánico y por las carpas de la fiesta del libro. En fin, vamos a conversar, y vamos a conversar con todos ustedes. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Me avisaron que por WhatsApp nos van a mandar 2 o 3 preguntas también, porque se está transmitiendo por Facebook Live. Ese inglés mío sigue siendo eso. Me voy a meter al Colombo Americano algún día. Michael, ese es un reclamo que me venís haciendo hace años. ¿Cómo? Yo soy pésimo para el inglés, hermano, pero pésimo, o sea, no he podido. Y Michael, incluso estoy en la junta directiva, soy el pésimo miembro de junta directiva del Colombo Americano, y Michael me sigue insistiendo en que aprenda y todavía no, como que no, el inglés mío es como el de Tarzán. Entonces, bueno, vamos a conversar del centro y de la cultura. Voy a empezar con vos, Pilar, por una razón obvia. Sos acá la que representa la institucionalidad, la alcaldía. Y voy a empezar con una pregunta. Yo me acuerdo que a mí me encantaban los programas, estos muchachos ni siquiera deben saber cuando mencione esto. Ustedes, María, ustedes sí, todos los de Corpocentro sí, son los más viejitos. Don Jaime, ¿usted se acuerda de Citas con Pacheco? Claro, en cambio vos no te acordás de Citas con Pacheco, ¿cierto? Entonces, a mí me encantaba de Citas con Pacheco, y lo hacíamos en comunicación en la Antioquia, teníamos clases de periodismo viendo a Citas con Pacheco,
porque Pacheco preguntaba lo que todo el mundo quería preguntar y no preguntaba para quedar bien. Entonces hay una pregunta que aquí mucha gente se está haciendo. ¿Hay plan del centro? Porque algunas veces como que no parece que hubiera plan del centro. Entonces, ¿hay plan del centro hoy? ¿Qué se está haciendo? Y especialmente en cultura, Pilar, para darle luego como el pie a todos, ¿hay algo que se esté haciendo especialmente en cultura dentro del plan del centro? Yo estuve buscando información sobre el plan del centro. Vos sabes que hemos asistido a un par de reuniones, 2, 3 reuniones sobre el plan del centro, pero estuve buscando información y no encuentro casi nada en la web de la alcaldía. No encuentro casi nada. No encuentro el plan del centro de la alcaldía de Aníbal Gaviria, el que dirigió Mónica Pavón, pero no encuentro mayor información hoy. Entonces decía, bueno, voy a preguntarle a Pilar y aprovechar para saber. Bueno, como periodista te imaginas lo que siento y ustedes imaginarán. Además aquí estamos 3 periodistas, también, María Rosario, vos y yo. La vergüenza que me da saber y comprobar que realmente no hemos hecho un trabajo serio y consistente y contundente en comunicar algo que existe, claro que hay plan del centro. Y casi que separar el tema de lo que es el plan del centro, separarlo de la cultura, es imposible, están completamente unidos, porque de todas maneras el centro congrega la mayor cantidad de entidades culturales de la ciudad. Hay un plan del centro que, para decirlo en muy pocas palabras, porque somos muchos y no me quiero sentar en la palabra, es una parte naturalmente de una intervención física que pretende trabajar sobre lo existente, en el sentido de que lo que tenemos que recuperar, y una de las cosas más importantes que está escrito en el plan de desarrollo de esta alcaldía, es la memoria. Es decir, ahora que preguntabas sobre algo que no se recuerda, el hecho de que no lo hayamos vivido, el hecho de que no sepamos lo que fue la playa o Bolívar, o lo que fue Junín, o lo que ha significado el centro para la historia de esta ciudad, porque somos jóvenes, no es disculpa, tenemos que saber. Entonces estamos pretendiendo hacer intervenciones sobre la historia, no es inventar una ciudad, es trabajar sobre los corredores existentes, acotando algo que en un momento el alcalde, cuando empezamos a pensar en este plan del centro, que parte inclusive de 14 proyectos existentes, hechos por los particulares o por el mismo Estado, en algún momento el alcalde dijo, no piensen más, no tengan más ideas, tenemos que concretar. De hecho, el plan en sí mismo es muy ambicioso. Entonces, a partir de intervención sobre lo que existe, intervención física, intervención urbana, que toca la movilidad y que toca el tema de la vivienda y que toca temas, por ejemplo, tan importantes como la invasión indebida del espacio público, que es un problema que mi ciudad tiene por lo menos hace 4 décadas de manera grave, que toca el tema de plazas de mercado, de la venta de cosechas en el centro de la ciudad, y toca naturalmente también, como decía al principio, la cultura. Este plan, desde el punto de vista físico, repito, es un tejido de ciudad que une espacios, que une íconos y que une historias. Y a partir de la intervención en esos corredores que unen esta ciudad y que pretenden tener una ciudad más para caminar y disfrutar que para los carros, viene de la mano naturalmente un gran proyecto social en el que se está trabajando y acompañando cada una de las obras, y un gran plan cultural. No sé si te contesto así. Pero ¿cómo se piensa la cultura en ese plan del centro, Pilar? Te lo hago en dos líneas. Uno, eso que siempre hemos dicho, que aquí está la gran cantidad de entidades culturales, podemos hacer una lista inmensa, luego podemos enumerar incluso algunos de los proyectos, el eje cultural de la playa o el eje cultural del norte del centro, etcétera, etcétera. Pero dos, asuntos incluso como el que mencionas de la ocupación indebida del espacio público, también son un asunto cultural, desde otro lado de la cultura. Por ejemplo, la ocupación indebida por parte de venderos ambulantes del espacio público, cuando nosotros llegamos a la alcaldía lo asumimos como un asunto económico, como un asunto cultural y como un asunto paisajístico. Nos parecía que, o sea, hicimos un inventario en el año 2004 y había 5.000 venteros en el centro. Y decíamos, no hay manera de ofrecerle empleo formal a 5.000 familias hoy en Medellín. No se las ofrecían ni las empresas privadas ni el Estado.
Por lo tanto, había una situación económica. Era preferible tener 5.000 familias vendiendo y derivando sus ingresos de esa economía informal, incluso invasiva, incluso desordenada, a tener 5.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Un asunto económico. 2, o sea, una realidad de la ciudad. Eso no se presenta en Suecia porque la economía es de otro carácter. 2, es un asunto paisajístico porque nosotros no somos Suecia, no somos Estocolmo y somos más hijos del zoco árabe, somos más árabes que europeos y nuestras calles se ven bien con venteros. Es decir, a mí no me estorban los venteros, se ven bien, controlados, medidos, etcétera, etcétera, pero se ven bien. Y tercero, es un asunto cultural, porque a todos nos gusta comprar algo en la calle. El periódico, una revista, un mango, nos gusta comprarlo, es un asunto cultural, por eso también están ahí. Entonces, ¿cómo asumir también esas otras dimensiones? La del proyecto cultural y la de la cultura en el centro, o lo de la cultura de nuestra sociedad que se ve reflejada en el centro. O sea, ¿cómo no imponer, cómo no terminar haciendo con un plan del centro, un centro que no corresponda a esta ciudad? Que podría pasar, que terminemos haciendo unas intervenciones urbanas y no un proyecto social y cultural de transformación del centro. Algo de eso han pensado en el plan. Sí, la idea no es hacer un hospital ni aplicar la asepsia de tal manera que el centro fuera un sitio totalmente ordenado, pero perdiera su esencia y sus tradiciones. Todos ustedes saben, sé la clase de auditorio que tenemos al frente y la clase de compañeros que tengo sentados aquí a mi lado, que hay un asunto cultural donde existe también el arte, las artes. Entonces, ahí somos de la manera que somos, nuestra cultura, pues de la manera más simple es decir, cómo compramos en la calle, qué comemos, cómo bailamos, cómo cantamos, etcétera, cómo hacemos nuestro comercio. Y están las artes. Entonces, son dos cosas que se unen, o sea, no todo lo que es artes, no todo lo que es artes es cultura, más no todo lo que es cultura es artes. Entonces tenemos que entender la ciudad y por eso me refiero a la memoria, porque es que las tradiciones están ahí en esa memoria. Entonces es tradicional que nosotros, por ejemplo, compremos cosas en la calle. Es bonito, yo también estoy de acuerdo. Los venteros le lucen al centro, están bien. ¿Qué pasa? Que hay un problema de una invasión indebida, pero no es que la invasión sea de personas que tienen una condición de vulnerabilidad grave, no es. Realmente lo que tenemos ahí ya es un abuso y una explotación de personas vulnerables. Quienes están detrás de la mayoría de los venteros, de una gran parte, nosotros hicimos también un registro y lo hicimos en la época de Navidad, entre noviembre y enero, para tomar el momento más crítico del tema de venteros y nos dio un poco más de lo que a ustedes les dio en aquella época. Registramos 13.000 venteros, 13.009 venteros, de los cuales dejamos de registrar 500 porque estaban en manos de menores de edad, no los podíamos registrar por ley, y establecimos que 900 de ellos eran personas que venían al centro a vender solamente en épocas de Feria de Flores o Navidad, y 13.900. Y tomamos el mismo sitio que estamos tomando para la mayoría de las intervenciones del plan del centro. Tomamos lo que establece el plan de ordenamiento territorial como el centro tradicional. Y detrás de esos 13.000 venteros hay grandes negocios, que es lo que la alcaldía tiene que controlar. No es al ventero que está, por ejemplo, un lugar muy crítico de la ciudad, del centro de la ciudad, que me trasnocha y en el que hemos trabajado muchísimo, es en el viaducto del metro entre la Plaza Botero y Prado. Yo podría decir, sin necesidad de registro, aunque los hemos registrado montones de veces, que ahí no hay una sola persona, quitando a algunos delincuentes que están felices en el desorden, porque cuando no hay autoridad, que no la tenemos porque la perdimos y hace muchos años, y hay una impunidad como la que nosotros tenemos, pues el delincuente está feliz en este desorden porque se mimetiza. Entonces, esa gente del viaducto, uno podría decir, sin preguntarle ni el nombre, que todos necesitan ayuda del Estado. La mayoría son personas de edad como yo,
y son personas con una vulnerabilidad crítica. De ahí hacia el otro lado, la situación es muy diferente, hay un abuso grandísimo y bueno, pero te das cuenta que uno se va yendo. El tema entonces es que el centro tiene una oferta cultural artística riquísima, abundante, de hecho no solitaria, porque nos damos cuenta todos los días cómo las salas del centro se llenan muchas veces. La gente viene, es cierto que sí, pero también tiene una identidad, una tradición, una cultura, una historia, que es lo que debemos trabajar en el tema. Cuando hablamos de esto, es lo que debemos no solamente conservar, sino recuperar y recordar. María del Rosario, vos estás dirigiendo el Museo de Antioquia, el museo hizo parte de esos proyectos, cuando incluso Pilar estaba al frente de inicio de una transformación especial de Medellín, con la Plaza de Esculturas, con la Donación Botero, con todos los etcéteras. Sin embargo, es muy especial que ese sitio, que es centro, que tiene una cantidad de inversiones allí, que tiene la mirada de la institucionalidad y supuestamente de la ciudadanía y supuestamente del turismo, ahí sigue siendo un lugar muy duro en 3 o 4 circunstancias. En delincuencia, pues la semana pasada se robaron a 50 metros tuyo en toda la entrada entre la Veracruz y el museo el busto de Francisco Antonio Cano. Y se recuperó, por fortuna, perdonable. Cuando vos estabas, se habían robado la bandera, ya se encontraron bandera y busto, y realmente pues más que busto en la cabeza. Ustedes no sé si vieron en redes sociales la cara de asustado que tenía el pobre Cano después de que lo entregaron, una cara pues como si lo hubieran torturado en el... ¿Cómo? Atanasio, dije la de Cano por otro lado, la de Atanasio Girardot, perdón, la bandera, Atanasio Bandera del libro de Rubayata, me estaba yendo para otro lado, de Rubayata, ¿cómo era que llamaba Rubayata, don Jaime? Juan Roca Lemus Rubayata, el papá de Juan Manuel Roca, y que hizo el libro de Atanasio Girardot o Atanasio Bandera, no sé por qué me fui con Cano. Entonces, sí, perdón, es el autor, estaba aquí confundiendo las cosas. Entonces, se robaron el busto ahí, a las 3 de la tarde, pusieron la escalera, lo bajaron y en plena plaza de esculturas de Botero, ¿cierto? Iban a robarse una de las esculturas de Botero, pero no les cabía en el taxi y se robaron la cabeza de Atanasio Girardot. Atrás tenemos todavía una zona dura, que es la zona del Raudal, en la 54 con la avenida de Grave, una zona que todos sabemos que es expendio de drogas, todos sabemos que es explotación sexual infantil. Atrás del museo está Cundinamarca, todos sabemos todo lo que se maneja ahí históricamente, todos. Y bueno, esas diferentes culturas que a vos te toca vivir, el arte y la cultura de la sociedad, cómo se manejan como proyecto de ciudad, como proyecto de centro. Ustedes no son un museo hacia adentro, sino también un museo hacia afuera. ¿Cómo se maneja eso? Muy buenos días a todos. La pregunta es maravillosa porque creo que en estos ya casi 20 años el museo ha pasado por distintos momentos y en cada uno de ellos ha entendido y creo que ha profundizado en esa relación y en ese lugar tan complejo, contradictorio, con tantas tensiones. Yo creo que nosotros primero construimos un museo muy sólido hacia Carabobo. Esa es una de las fachadas más fotografiadas, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Medellín, de Antioquia y más allá. Pues no quiero ser muy paisa en eso, pero la verdad es que sí. Es un lugar representativo de nuestro país también, por lo que significa la Plaza Botero, sobre todo por fuera de nuestras fronteras. Pero al mismo tiempo, los contenidos y la acción del museo hacia Calibío, la avenida de Grave y Cundinamarca ha ido haciendo terreno en nuestra institución. Tuvo momentos esplendorosos como cuando estuvo Mola y la tienda, que Pilar abrió hacia Cundinamarca y había algo así como cara y cruz en el museo, no era un museo que tenía contenidos de un lado y del otro y hace poco estamos retomando muy fuertemente esa capacidad del edificio del antiguo Palacio Municipal, de sus 83 puertas, de lo que significa devolverle al edificio
esa capacidad comunicativa en sus 360 grados, en su relación hacia la avenida de Grave, hacia Calibío, hacia Carabobo, obviamente, y Hacia Tejelo, también, que claro. ese mercado de frutas y verduras de Así Tejelo es es. un patrimonio. Así Sí, es. una mínima intervención, pero todavía le falta muchísimo hasta la Plaza Rojas Pinilla. Exacto, y la puerta del museo hacia Tejelo estuvo cerrada hasta hace un año más o menos, y el museo o el palacio o el edificio perdió esa capacidad cardinal de comunicación de norte a sur y de oriente a occidente. Hoy sí los invito a todos a recorrer el museo otra vez, vuelve a tener la cruz abierta para poderse recorrer y tiene ese comportamiento de caja blanca que tienen que tener los museos de arte, pero que nosotros estamos rompiendo con los proyectos de 89 noches, de La Consentida, de la Esquina del Movimiento y de la Sala Nuevos Lienzos para empezar a tener contenidos permanentes de museo hacia las calles. Y nos preguntan mucho qué están haciendo con la seguridad, debe estar valiendo muchísimo abrir esas salas de esa forma. Esa apertura de las salas así, de unas salas que se comportan como museo tradicional, pero que también son vitrinas, inclusive es una medida en sí misma de seguridad. Ya no tenemos que limpiar las aceras como antes, si alguno de ustedes iba a visitarnos, pues porque básicamente el hecho de tenerlas abiertas y tener esos contenidos hace que ya se comprenda que es una institución en esos 360 grados. Pero no solamente hemos retomado ese aspecto del edificio, sino la capacidad comunicativa y de trabajo social del museo con las comunidades en los alrededores, trabajando fuertemente con los niños que están en el centro de Medellín y que lo habitan de tantas formas, que se nos muestran tan invisibles, y también dando un paso más. Yo creo que, como lo decía ahora Pilar, aquí lo importante es construir sobre lo construido, retomar lo que el museo ha hecho en otros momentos, y nosotros lo estamos haciendo con el trabajo con las mujeres en nuestros alrededores. Inclusive estuvimos haciendo un cabaret que se llamaba Nadie sabe quién soy yo, en donde las mujeres de la zona, de los alrededores, cuentan sus historias de viva voz. Esta consentida que está ahora fue curada por ellas. ¿Se va a volver a hacer o no? Sí, en la fiesta del libro lo vamos a hacer. Es que ayer contó Lina Guisao, en una reunión que tuvimos, que se iba a volver a hacer la función del cabaret. Sí. Era emocionante, yo no lo he visto, pero dice sí, que fue una... Sí, es increíble, y el trabajo también sobre la Esquina del Movimiento, pues para mí es de mis momentos favoritos en el museo, porque los viernes de 6 a 10 de la noche abrimos esa esquina de Calibío con Cundinamarca, que es una de las esquinas más peligrosas del centro de Medellín y de la ciudad, es verdad. Y la abrimos como museo, pero también la abrimos en forma de bar, como se diría, y nos encontramos ahí. María del Rosario, hace unos días supe, bueno, en noviembre pasado salió la noticia que la alcaldía de Medellín había llevado al museo, a esa esquina de Cundinamarca con la avenida de Grave, un proyecto, el del Laboratorio de Cultura Ciudadana. Sí. Y muchos nos emocionamos porque dijimos es un doble proyecto, es el proyecto de cultura ciudadana, pero también es la ocupación de ese espacio. Sin embargo, lo veo cerrado desde hace mucho rato. Y la semana pasada supe que el Laboratorio de Cultura Ciudadana está en EDAFID. Y me pareció un contrasentido total. EDAFID no es una dependencia de la alcaldía. EDAFID no puede ser la vicealcaldía. EDAFID no es el subsecretario de Cultura Ciudadana. Además, me citó el viernes de la semana pasada. Pues yo lo busqué para una reunión sobre cultura, un proyecto que estamos haciendo sobre cultura ciudadana. Y me reuní con él por primera vez, queridísimo Santiago, pero me citó en EDAFID, en una cafetería. Y yo decía, hombre, Santiago, esto no es institucional. Yo pensé que me ibas a citar en el museo. ¿Ese proyecto del Laboratorio de Cultura Ciudadana los involucra a ustedes de alguna manera? No, lamentablemente no. Por el momento lo que hace es abrir la puerta hacia Tejel. Pero está cerrada la puerta, o sea, por el momento lo hacía. Lo hacía. Para nosotros digamos que es todavía una oportunidad.
Yo creo que un museo tiene dos partes fundamentales, como los dos brazos de un cuerpo. Uno es la exposición, lo que se llama exposición, la curaduría, la colección, pero de otro lado está todo el proyecto educativo y social. Y nosotros en el último año y medio le hemos hecho una fuerza increíble a nuestro programa de educación, tanto que nos vamos a pasar nuevamente, vamos a entregar esos sótanos del museo a la comunidad, vamos a pasar nuestras oficinas nuevamente a la Casa del Encuentro, porque las comunidades del museo, los niños que están pasando, el año pasado fueron 133,000 niños en programa de formación de públicos. Este año tendrán que ser más. ¿Cuánta gente está entrando al museo al año? 275,000 el año pasado. Son 1.000 personas, bueno, 800 Casi personas diarias. Sí, Sí. Exactamente. Este año tendrán que ser más porque estamos trabajando intensamente con Fama. Hay un proyecto bien interesante para que sean más las mujeres, más todos los temas de la zona. Entonces nosotros vemos que los temas de cultura, de educación ciudadana, son vitales en el centro de la ciudad, pero principalmente, no solamente en los temas de educación, sino de reconocimiento del otro. Por ejemplo, hicimos hace poco la biblioteca troglodita, en donde uno de los artistas trabajó con los carpinteros de la zona y generaron un mobiliario para podernos sentar en las terrazas del museo. Lo del año pasado, el skate. Exacto. De sacar las rampas de skate, lo digo porque además mi hijo es skater y hace rampas artísticas, estudió artes plásticas. Vos fuiste uno de los que creo que lo rajó en la Universidad de Antioquia, Oscar. No, en fin. Y entonces, sí, eso, vos fuiste asesor de los trabajos. Hace unas rampas de skate y convirtieron la Plaza de Esculturas de Botero en una pista de skateboard con rampas hechizas y una cosa espectacular, pero además con pistas de skate adentro del museo. Sí, claro, Una y maravilla. ahora estamos trabajando el tema del tatuaje también y la cultura del tatuaje con relación a la colección. Yo, si me permiten poner este ejemplo, yo creo que un museo es como un avión, es un Audi. O sea, si uno quiere moverse por la vida, por la cultura, por los temas más difíciles, el museo es el mejor vehículo. Y lo queremos hacer. Voy a empatar para juntarlos a ustedes dos, a Sergio y a María del Rosario, y puede empezar cualquiera con la respuesta. Cuando vos llegaste a la Secretaría de Cultura y cuando Sergio llegó al museo, al Teatro Palotón Uribe, en una de esas conversaciones informales hablábamos del Distrito Cultural del Centro, de la playa, Distrito Cultural de la Playa, y decíamos, mire, uno puede hacer un distrito cultural muy fácil. Empieza en el Museo de Antioquia, pues, está ahí está el museo, está la Plaza de Esculturas de Botero, está el Palacio de la Cultura, está el edificio de la Naviera, Oscar, para que lo hablemos enseguida, ese redondo que hay sobre la avenida de Grave con Palacé, el que fue de la Contraloría de Antioquia, que está vacío, es de la Universidad de Antioquia, sigue vacío, Oscar, ¿cierto? Hay una facultad, bueno, y ya fue incluso hace 4 o 5 años más, 9 años, escenario de uno de los salones de arte, de arte nacional. ¿Cómo? 4 años. 4 años, sí. Uno sigue hacia arriba solo por la playa, no estamos saliendo de la playa, y pasa por la Casa de la Lectura Infantil, la antigua Casa Barrientos, que la abrimos el 7 de diciembre del año 2007, pero es que ahí mismo está Confenalco con su gran biblioteca, la biblioteca más visitada de esta ciudad es la biblioteca de Confenalco, mucho más que la Piloto y que otras, y sigue uno subiendo y está el Palacio de Bellas Artes, y sigue uno subiendo y está la Escuela del Maestro, que tiene esta sede, y sigue uno subiendo y está el Teatro Palotón Uribe, y sigue subiendo y está ya lo mencioné, Sergio, estabas distraído, el Palacio de Bellas Artes, ya lo mencioné, solo por la playa, y sigue uno subiendo y llega al Museo de la Memoria, al Museo Casa de la Memoria, sin salirse de la playa. Si se sale 100 metros, coge la Oficina Central de los Sueños, coge el Colombo Americano, coge la Contista, coge el Guanábano, coge el Pequeño Teatro,
coge el Elemental Teatro, en fin, coge muchas de las salas de cine que hay acá, de las salas de teatro, perdón, que hay acá, coge la Cámara de Comercio, que por cierto, hombre, Corpocentro, ¿hay alguien aquí de la Cámara de Comercio? Ustedes que son de la Junta, la Cámara de Comercio perdió el fuelle cultural. La Cámara de Comercio fue, como el Colombo Americano, los grandes referentes culturales del centro de Medellín, antes de que el museo tuviera fuerza, antes de que otros proyectos tuvieran fuerza, y dejó de serlo, dejó de serlo. Hoy no es importante la Cámara de Comercio en la cultura del centro, tendría que serlo, tiene una obligación social de volver a ser proyecto cultural grande, o sea, un proyecto cultural significativo, importante. Por eso me alegra además que Confama se haya decidido por su proyecto cultural en el centro, porque tenía proyecto cultural por fuera. Pues la sede de Campo Valdés es maravillosa, la del antiguo manicomio, como decíamos, la de Aranjuez, sí, es espectacular. ¿Cómo? Me la van corrigiendo si yo estoy como disperso hoy. Pero bueno, ustedes, Distrito Cultural, ¿se hizo algo? ¿Se va a hacer algo? Porque decíamos, ese distrito cultural, en plan del centro, podría ser generador de disminución de impuestos, de disminución de prediales, de condiciones urbanas incluso, de tejer urbanamente todo ese corredor, de tener programación conjunta y complementaria, de tener actividades como estas repartidas a lo largo del centro. ¿Se ha avanzado algo o no? En las reuniones de Paseo Bolívar que se hicieron el año pasado, se mencionó la posibilidad de generar un distrito. En ese momento, como era Paseo Bolívar, había las reuniones eran entre el Metro de Medellín y los actores alrededor de Bolívar. Entonces, pues lo miramos así. Yo soy, pero eso no ha avanzado, la verdad. Porque yo creo que, o sea, yo soy de las que piensa que un proyecto de distrito cultural es un tema a largo plazo y tiene que nacer de la sociedad civil, tiene que nacer de nosotros, porque si nace del gobierno, el próximo gobierno nos va a decir, ay no, qué pesar, qué pena con ustedes, pero eso era un proyecto de Federico. Y nosotros vamos a hacer entonces otro distrito porque pues eso nos tenemos que diferenciar. Todavía tenemos una cultura política que piensa a corto plazo. Entonces, me parece que si de aquí, por ejemplo, gracias a tu pregunta y a tu intervención, no lo soñamos porque estamos haciendo una especie de encuentros entre algunos de nosotros para ponernos ruta, para ver qué hacemos, para mirar cómo empezamos también a ingerir en las próximas conversaciones alrededor del centro, pues ese podría ser un tema bien interesante, pero que naciera desde nosotros, que nazca sin solicitudes de recursos públicos, como la fuerza de la sociedad civil, como tiene que ser. Sergio. Bueno, nosotros desde el Pablo lo primero que miramos era una cosa evidente. Este valle se llamó el Valle Aná, y Aná es la quebrada que hoy llamamos Santa Elena. Esa quebrada la convertimos en un alcantarillado. El proyecto más importante que se está haciendo hoy en todo el Valle de la Aburrá es el Plan Parrilla. Mucho más de 1 billón de pesos que no hemos invertido. Es para pagar una deuda histórica. Cuando siempre se le preguntó a la administración y por qué no destapamos la quebrada, había que ruborizarse y decir en voz baja, hablando pasito, es que es la alcantarilla del centro de Medellín. Y es una tragedia. Da vergüenza que casi 500 kilómetros de quebradas tengan coberturas, que le ponen un nombre muy, muy limpio, coberturas, para que sean alcantarillas. El agua es definitivamente fundamental. En el plan de ordenamiento territorial vigente hay unas longitudinales y unas transversales. Dentro de eso hay 2 transversales, una es la línea transversal de Iguaná y la otra es la línea transversal de Aná o Quebrada Santa Elena. Eso sube hasta los 2 cerros, oriente y occidente, y ahí planteamos una serie de estrategias muy fuertes. Una serie de estrategias, me reuní con muchísimos de los que están aquí entre el público hoy, me invitaron o los invitamos y hablamos de ese proyecto.
y empezamos a hacer un poco de terrorismo simbólico, de acción pública, que lastimosamente, Jorge, me da pesar que no salgan en ese libro de estrategias, sí salen en otros libros, uno que publicó, por ejemplo, pues se publicó recientemente en Berlín y van a salir en uno que se publicará en Barcelona, las estrategias que se plantearon en la playa. En el libro de... El libro al que se laboratorio. refiere Sergio es un libro del Laboratorio de Cultura Ciudadana que se publicó hace poco entre AFIT y la alcaldía. Lo pueden encontrar en internet o está en PDF o ahora pues, si ustedes buscan Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Ciudad del Territorio, no sé, enseguida les doy el nombre exacto porque lo tengo aquí en PDF, y ese libro lo hizo la alcaldía de Medellín con ese equipo que está hoy en EAFIT y hicieron un inventario, acaban de publicarlo, de 150 proyectos de cultura ciudadana. Extrañamente ninguno de Medellín. Ninguno de Medellín. Bueno, debe Y ser el solo 3 primer del tomo. país. Debe ser el primer tomo y luego vendrán No, las de... hace 8 días nos respondieron eso, que van a hacer otro sobre Medellín, pero bueno, el primero pudo haber sido sobre Medellín, no sobre Berlín. Yo personalmente les entregué algunas de las estrategias. En la playa ya se habían hecho muchos esfuerzos. Se hizo un esfuerzo que hizo el taller de artes. No recuerdo si fue Gauguin o Manet, el personaje que emularon para pintar unas cebras hace 38 años y las pintaron en la avenida de Grave. Se hicieron unos cuerpos en yeso que dejaban abandonados en cualquier lugar de la ciudad para ver qué sucedía. Se hicieron una cantidad de estrategias desde hace 50 años hacia hoy. Nosotros, emulando, imitando y tratando de inspirarnos en ellos, empezamos a trabajar, emulando cosas que suceden en el mundo. Le pusimos sombrilla al cielo, eso no es un invento, eso sucede en una calle en Portugal. Le pusimos arena a la calle y palmeras, sucede en París. Le pusimos con pintura, sacamos uno de los puentes con pintura anamórfica, eso no es ningún invento, eso está sucediendo en todos lados. Y empezamos a jugar a que la calle era el espacio de los niños y era el espacio de los niños. Ese trabajo simplemente fue una excusa para visibilizar que hay ahí una quebrada. La pintamos de azul y jugamos y no la pintamos nosotros, la pintaron los niños. Pero lo interesante del asunto es que empezamos a hacerlo como una estrategia de seguridad. Le pedimos al alcalde que no nos enviara seguridad, no dura por lo menos, no esa cosa, Aníbal Gaviria, que no nos enviara, sí, para ubicarnos el tiempo fue 2014 a 2015, y le pedimos que no nos enviara seguridad y lo que hicimos fue contratar una universidad y un centro de pensamiento para que midieran qué sucedía ahí y diseñamos indicadores, los indicadores reales y los indicadores que diseñamos que no eran convencionales. ¿Cuántas veces la gente saca un celular en la calle? ¿Cuánta gente trabaja en la calle? ¿Cuántas veces mira para atrás cuando está sacando en un cajero electrónico? Se enseñaron más o menos 30 indicadores que aplicamos por 47 días. Y ese estudio lo hicieron, Sergio, Casa de Estrategias. Eso, Casa de Estrategias, Universidad Nacional, por separado. Y lo medimos y nos dio unos indicadores maravillosos. Por ejemplo, el Teatro Pablo Tobón gastó 300 metros cúbicos menos de agua. Por una razón, dejamos de lavar el Pablo Tobón. Lo que hicimos fue que pusimos una estampita de la Virgen, tamaño cuarto, María Auxiliadora, ilustrada, a la altura donde la gente orina. Y pusimos un letrero que decía, ¿por qué me has abandonado? Pero eso parece inspirado en una obra de Oscar Roldán. Oscar, vos te ganaste una beca de creación de la alcaldía 2006, 2007, 2005. En el 2005 Oscar Roldán se ganó como artista plástico una beca de creación de la alcaldía con las vírgenes de los barrios como panópticos. Es decir, las vírgenes usadas como estrategia de seguridad. Son las vírgenes que están en las esquinas, entonces miran para allá y miran para allá. Y en la hipótesis de Oscar como artista, estos artistas son muy raros, es que a los ojos de la Virgen no se cometen delitos. Y que por eso estaban ahí. Entonces, claro, entonces, bueno, tú me has abandonado. Ese tema de jugar un poquito, ¿por qué me has abandonado? Nos funcionó perfecto. Lo simpático del asunto es que al otro día había gente arrodillada donde la gente meaba el día anterior. Y habían señoras arrodilladas con una llave o con una moneda arrancando el afiche, porque qué tal que me den a la Virgen. Entonces la señora, yo me arrodillé al lado de ellas y les hicimos un rosario incluso a María Auxiliadora con ellas y de ahí salió un equipo de tejedoras muy amigas finalmente de la idea de tejedores,
del proyecto de la casa, que en algunos momentos, en días de playa y otros, visitaban el Pablo Tobón, pero eso se volvió la guardia de seguridad más eficiente del Teatro Pablo Tobón. Nosotros hace 6 años eliminamos de tajo el 100% de los vigilantes y le devolvimos las armas a la 4ª Brigada y abrimos a reja todos los días a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y lo que sucedió es que los indicadores mejoraron. En 6 años se robaron un computador, el mío. El año anterior a esos 6 años se habían robado 11 computadores. En 6 años no mataron a nadie en el Pablo Tobón, ni adentro ni afuera, a nadie. El año anterior habíamos tenido 3 muertos, uno por linchamiento que lo mataron ahí, una por una sobredosis de heroína, que se consideró homicidio porque se lo puso la amiguita, y uno asesinado a bala, ahí en la puerta del teatro. Cuando eliminamos la vigilancia, eliminamos las armas, mejoró todo, abrimos la reja y mejoró todo. Y creo que luego empezó a hacerlo el Palacio de Bellas Artes, hoy lo está de alguna manera haciendo el Museo de Antioquia. A mí me dolía mucho cuando iba al Museo de Antioquia y me decían que nos teníamos que ir rápido, nos citaban a la inauguración de la exposición temprano, en cámara también me pasó, váyase rápido, espere, le llamo el taxi. Yo, no, déjenos salir a todos, que si salimos todos al mismo tiempo no nos pasa nada. Lo que hacemos es acompañarnos. O sea, si estamos juntos, y tú lo has repetido mucho, Jorge, lo contrario a inseguridad es convivencia. Pero la gente tiene miedo, nos sembraron miedo desde hace 400 años, pero cada década le metemos más miedo y eso lo que van haciendo, lo que germina, lo que va creciendo ahí son rejas, policías, vigilancia, cámaras, cables de seguridad, alambre eléctrico, perros con y sin bozal, garrotes, etcétera, etcétera. Y eso no nos asegura para nada. Es más inseguro, y se los digo porque lo medimos, una unidad residencial cerrada que abierta. Torres de Bombona, extrañamente, en el mapa de calor del centro de Medellín, es el sitio limpio. Es el sitio donde no sucede nada década tras década. Y es el lugar donde no sucede nada porque hay vivienda, hay un espacio sin rejas. Yo puedo atravesar la planta libre del primer piso. Don Eduardo hizo la versión de Torres del Parque de Bogotá de Salmona, la hizo en Medellín con un diseño espléndido. Segundo y tercer piso yo puedo acceder aunque no viva ahí. Y puedo acceder a las primeras terrazas. Hay y tiene, en vez de, hay pequeña industria, teatro. En vez de una iglesia le hicieron un teatro, como a Carlos R. Restrepo cuando el Instituto de Crédito Territorial lo hizo. En vez de una iglesia le puso un museo de arte moderno. Eso pues tiene mucho de historia, habría que contar la historia de la generación urbana, que seguro Oscar sabe más que yo de eso, que ha curado esa memoria histórica y que María Rosario hoy desde el museo lo conoce bastante bien, pero nosotros tenemos que pensarnos, evidentemente, en habitar el centro. El centro lo que necesita es presencia del ser humano. Qué pena, Jorge, me extendí. No, tranquilo. Yo no tengo problema en que se extiendan. Acuérdense que vamos hasta las 4 de la tarde con este foro. El Colombo Americano trae los almuerzos enseguida. Miren, con lo que estaba diciendo sobre el miedo, esta mañana, pues, este es el libro, el de Carlos Marx, pues, que les decía ahora, el de La dignidad, el del argentino. Y venía leyendo algo en el metro hoy en la página 67 y casualmente leí esta frase de Roland Barthes. Llamo discurso de poder a todo discurso que engendra culpa y por tanto la culpabilidad de quien lo recibe. Y uno ve en las campañas hoy de cultura ciudadana de la alcaldía un intento de culpabilizarnos a todos o de meternos la culpa sobre la acción. Me está diciendo portate bien, o sea, el portate bien es culpabilizador, es conductista, es infantilista, es decir, y hace parte de ese discurso del miedo que nos quieren meter. Miren que es muy especial, en el último año casualmente el miedo ha vuelto a aparecer en Medellín. A mí el helicóptero me da miedo. Yo veo el helicóptero y no me siento seguro. Yo veo el helicóptero y digo, ay, jueputa, digo, recorcholis, ¿qué estará pasando? Recorcholis, zambomba, ¿qué estará pasando? No, yo veo el helicóptero y digo, pero, ¿eso para qué? Entonces, hay una cosa del miedo, que no podemos permitir. Léanse Anatomía del Miedo, de Marina. Es que hoy estoy con la memoria, será mi 55. Pilar, vos naciste hace, yo no voy a decir cuántos años hace que nació Pilar, pero 10 años antes que yo. Nació aquí en el Colombo Americano. Los decís, ¿cierto? Hace 65 años Pilar Velilla nació aquí en la entrada de Maracaibo, donde está el mural del Colombo Americano, era la casa de Pilar. O
sea, hoy volvió a la casa. Pero es eso, nos van a meter el miedo, no podemos dejarnos. Anatomía del miedo, de José Antonio Marina, pero no es José Antonio, luego me acordaré, Marina, filósofo español, profesor de primaria. Andrés, metámonos por ese lado de distrito cultural. Esa transformación, esa zona norte, esas 35 hectáreas, pero incluyendo el Parque de los Deseos, incluyendo la recuperación del planetario, por fortuna hoy bajo manejo de Explora. Vos sos el director de Explora, para quienes llegaron tarde. No, pues María Rosario ya lo conoce, ya llegó tarde, pero ya lo conoce Andrés Roldán, el director de Explora. Ustedes están hoy con el con el planetario, el Parque de los Deseos, que es una maravilla en ese diseño de Felipe Uribe, que permite muchísimas cosas. La Casa de la Música, que se reconvirtió, era un parqueadero. Eso era un parqueadero para 52 carros. Lo único que dejamos del parqueadero que se había hecho en la alcaldía del 2001, 2002 y 2003, de quien hoy es gobernador, era un parqueadero. Lo único que dejamos del parqueadero fue el ascensor, porque como era un ascensor para carros, permite bajar y subir toda la orquesta. Es la Casa de la Música. Claro que eso fue una emboscada de Felipe Uribe a todos. Sí, eso fue deliciosa esa emboscada. Entonces, bueno, vos hoy sos uno de los dos centros, porque ahí realmente todo ese espacio Explora de Jardín Botánico son los dos ejes. Lo que pasa los fines de semana, lo que pasa en Fiesta del Libro, o lo que pasa en Navidad es espectacular ahí. Además, ese eslabón con esa otra zona de la ciudad, con Moravia, desafortunado tristísimo el nuevo incendio con 470 familias afectadas el viernes pasado en el sector del Oasis. En fin, ustedes en esa propuesta de distrito, ¿ustedes cómo piensan el centro? ¿O son simplemente, Andrés, 4 cajas rojas y un acuario encerrados en sí mismos? Okay. Bueno, yo creo que lo veo así. El centro yo creo que históricamente marcó y ha marcado y sigue marcando ese ritmo de cómo, con todos los ejemplos que Sergio ha puesto, la cultura ha sido un agente mucho más efectivo para la conquista de la seguridad que la misma seguridad que todos tenemos en la cabeza. Lo que viene haciendo María del Rosario con el museo al frente de la calle es un ejemplo elocuente, pues, de que no es un problema de policías, ni de armas, ni de muchos ojos vigilándonos, sino sencillamente de que si hay encuentro ciudadano, las cosas llegan por sí mismas. O sea, las relaciones saludables entre las personas producen situaciones saludables, entornos saludables, relaciones saludables. Y en mi opinión, lo que ha ocurrido en el Parque Explora, en el Planetario y en todo ese sector, pues yo creo que es un buen ejemplo de una experiencia aprendida por la ciudad. Entonces, finalmente yo creo que ahí no se llegó a inaugurar nada nuevo, ahí fue a aplicar lo que ustedes, todos los que fueron gestores pues, de todo lo que pasó ahí, se diera efectivamente, y que cuando se aplican la acupuntura correcta sobre la ciudad, la salud llega. Obviamente no somos el único ejemplo de esa intervención. Los parques bibliotecas, posteriormente las uvas, todos estos escenarios de alguna forma han querido multiplicar esa idea de que una acupuntura inteligente sobre la ciudad es capaz de desactivar procesos que degradan en los problemas pues, que las ciudades tienen y que todas las grandes urbes en el mundo enfrentan. Pues Medellín no es una excepción, ni más faltaba. Entonces, yo creo que lo que hoy, el reto más grande que hay cuando uno está pues, en un entorno como este y que seguramente son los mismos retos del centro, es que aplicar la acupuntura no ha sido suficiente. O sea, no basta simplemente con las intervenciones, no basta simplemente con las obras. Y uno de los temas que ha sido más difícil en la continuidad en el tiempo de que estos procesos sean exitosos en una duración mucho más larga, es que la inversión más grande no recae exclusivamente sobre la infraestructura, sino que debe recaer precisamente sobre como el desarrollo profesional de los que están allí para que la calidad, la sostenibilidad, la creación de contenidos, el desarrollo de experiencias que creen nuevas relaciones, nuevas narrativas en el territorio, nuevas conversaciones, efectivamente ocurra. Y ahí, en este momento, la ciudad se raja. O sea, ahí no estamos bien, porque es que, si bien es cierto, hemos venido creando como toda esta masa crítica que, pues, de infraestructuras y de escenarios que sin duda alguna llaman la atención de todo el mundo, que todavía pues
viene con una idea aventuresca, romántica y fantástica de una Medellín transformada a partir de todo este desarrollo cultural, pues hay un lado B de esa historia, y es cómo estamos trabajando nosotros para que una nueva economía de la cultura efectivamente pues se esté consolidando de manera fuerte, trascendiendo pues las inversiones. Es que hacer edificios a la larga es fácil, si uno lo mira bien, pues si usted tiene los recursos, eso es demuela, contrate un arquitecto, desarrolle y monte, ¿cierto? Pero es que la vida de una institución no está hecha solo en el edificio, está hecha en la comunidad que conforma ese edificio, la institucionalidad, que es finalmente la sostenibilidad de una organización. Hay algo, Andrés, con lo que decís que en la alcaldía además lo comentábamos, y es cada vez que vos abrís un nuevo equipamiento cultural, educativo, deportivo, de salud, el que sea, público, en el momento en que cortás la cinta de inauguración, empezás una condena a cadena perpetua. Es decir, ese no puede volver a cerrar y no puede ser que no tenga contenido. Y lo fundamental es el contenido. Hace un par de meses ya, Sergio sabe de esa historia, nos reunimos, hoy lo puedo contar porque ya Amalia Londoño desde ayer no es, o desde dentro de unos días no es secretaria de Cultura, ayer la reemplazaron, hace un par de meses nos reunimos los 4 exsecretarios de Cultura, María Rosario, Juan Diego Mejía, Luis Miguel Usugo y yo con Amalia, para hablar de lo que estaba pasando con la Secretaría de Cultura, para intentar acompañar pues a ese proceso, etcétera, etcétera. Y le decíamos, nosotros tuvimos una gran inversión en infraestructura porque pensamos que era necesaria, pero hoy no hace falta tanta inversión en infraestructura. No hacen falta los 40.000 millones o 42.000 millones de Explora, no hacen falta los 23.000 millones, los 32.000 del Jardín Botánico, no hacen falta los 80.000, ¿los cuántos? Los 24.000 de la nueva parte del Museo de Arte Moderno. En fin, no hacen falta esas infraestructuras, están en muchas de las zonas de la ciudad hay buena infraestructura cultural, pero hoy hace falta más que nunca todo eso que llamamos, Andrés, y que me gusta que lo traigas vos, los contenidos, esa jardinería cultural. Todas las becas a la creación, los proyectos de contenido, las curadurías, el impulso a la programación cultural. Alejandro Echeverry, el arquitecto principal del Parque Explora, el diseñador principal del Parque Explora, dice como arquitecto, diseñó Ruta N con Emerson, diseñó con Emerson Marín, diseñó Explora, dirige Urban, fue el jefe de diseño urbano de la alcaldía de Medellín cuando la alcaldía de Fajardo, y él dice, lo importante no son los edificios, lo importante son los contenidos. Y él hizo una ponencia de 1 hora como arquitecto en una Bienal Iberoamericana de Arquitectura, hizo toda 1 hora, él como arquitecto, jefe de diseño urbano de la alcaldía, arquitecto exitoso, todos los etcéteras, con una sola diapositiva en el fondo. La dejó ahí sin explicarla hasta que fue a cerrar. Nunca puso otra, no puso uno solo de esos edificios, no puso un plano de Medellín, puso una sola diapositiva todo el tiempo. A la hora, cuando fue a terminar, dijo, se preguntarán por qué esta diapositiva. Para mí este es el resultado principal que tuve yo como arquitecto y como urbanista en mi paso por la alcaldía. ¿Y qué fotografía era? Un grupo de raperos haciendo breakdance en la calle. Dice, para eso estamos trabajando, para que la ciudad sea sumida, abierta y libremente, sin estas aplicaciones absurdas de la restricción total a cualquier cosa que se mueva, para que el espacio público esté ocupado. Perdón, Andrés, te interrumpí. María Rosario también te quiere interrumpir, Andrés. Dale, interrúmpame, María Rosario. María Rosario, dale. No es interrumpir, es decir algo que me parece importante. Yo creo que también Explora es un proyecto tan potente porque ha logrado por 12 años, espero que sean ya 14 o no sé, 10 este perdón, pero igual permíteme decir que es inclusive hasta en su concepción, darle continuidad a un proyecto compartido entre muchos sectores, entre lo público, lo privado, la ciencia y la educación, con muchas dificultades, porque no es un lecho de rosas y sé que ha sido bien difícil también que de una administración a otra, de un secretario a otro, de un momento a otro, eso haya tenido continuidad, pero creo que lo ha logrado. Y esa relación también tan poderosa entre la escuela y el parque de ciencia es fundamental, es un asunto que nosotros en los museos de arte
apenas si acaso lo estamos logrando. Hay una frase pues, que yo siempre me la trato de poner en la cabeza, y es que cuando se crearon los museos fueron definidos en un principio por sus colecciones. Recuerdan que anteriormente existían los gabinetes de curiosidades en donde un señor, quizás muy rico, un explorador o lo que fuera, iba a otra parte, recogía de todo, se lo llevaba para su casa, lo exhibía y llamaba a sus amigos para decir, mire lo que hice por allá. Ese fue el origen de los museos, colecciones de aventuras y de posesiones y de extrañezas, gabinetes de curiosidades. Cuando las colecciones fueron muy grandes, los museos dejaron de definirse solo por sus objetos y se definieron por sus edificios, ¿cierto? Los Louvre, los Hermitage, los grandes edificios fueron como los que marcaron eso, y todavía eso sigue siendo pues una realidad, no estoy diciendo que esas cosas ya no sean así. Pero en mi opinión el futuro de los museos, y creo que no se extiende solo a los museos, existe a cualquier organización cultural, es que se definen es por sus comunidades. Cuáles son las relaciones que establecen en su territorio, cuál es la relevancia que establece una comunidad con el sistema educativo, con el sistema cultural, con la ciencia y la tecnología, con el arte, pues con todo eso para que las conversaciones sean muy amplias. Entonces, cerrando un poquito el círculo de la pregunta, pues, ¿qué tiene que ver eso con el centro? Pues que es como... Y además te voy a poner una doble condición para esa parte de la respuesta. Vos sos diseñador industrial y pienso yo que al centro de Medellín le ha faltado diseño, o sea, diseño industrial. O sea, le ha faltado aporte de los diseñadores en esta concepción de urbanismo nuevo para un centro de la ciudad. Lo que pasa es que yo creo que también el diseño y muchas disciplinas están cambiando. Pues de hecho en el diseño ya se habla de algo que se llama el diseño centrado en el usuario, en las personas, ¿cierto? Esa idea romántica pues del diseñador que crea formas sofisticadas para la gloria eterna, pues ya también es un poco retro, pues ya no es como esa realidad actual en donde pues si el diseño no es para las comunidades, entonces ¿para quién? ¿No para qué? ¿Cierto? Y yo creo que eso no aplica solo al campo del diseño, aplica en general para todo. Es más, creo que esa idea del design thinking fue un modelo de mercadeo que se inventaron unos diseñadores allá en Stanford para decir no tenemos suficiente empleo para las industrias, ¿qué tal si diseñamos otro montón de cosas que no impliquen diseñar objetos, ¿cierto? Que fue ese pensar en el diseño, el pensamiento de diseño, ¿cierto? Que en última instancia es cómo crear oportunidades de conversación con tus territorios y con tu comunidad para desarrollar los contenidos, las experiencias y las relaciones que finalmente validan tu propia situación. Es hacer que el diseño sea participativo, colaborativo, interactivo, no simplemente declarar en lo que probablemente muchas veces la historia de los museos ha sido, ¿cierto? Pues muchas veces los museos son épicas de lo que una comunidad o un gobierno quiere relatar sobre las glorias de una nación o sobre el patrimonio que ha poseído, pero finalmente son decisiones muy institucionales. Pero ¿qué pasa con las historias de las personas, con las historias de lo que está pues ahí alrededor? Recientemente estuve ahorita en Estambul en el Museo de la Inocencia. El de Orhan Pamuk. El de Orhan Pamuk. Léanse el libro, léanse el libro de Orhan Pamuk que dio pie al Museo de la Inocencia. Pues a mí existe el Museo de la Inocencia. Mire, Orhan Pamuk, en una novela donde el protagonista es Kemal con K y Fusun con F-U-S-U-N, Fusun. Es una novela rosa, es una novela, realmente no es muy buena la novela, pero Orhan Pamuk a mí, no sé, a mí me parece una novelita rosa, pero bueno, para los gustos no hay disgustos. Kemal va recogiendo cosas de Fusun, que es su amante, que se vuelve a encontrar con ella, una prima lejana antes de casarse, y el libro es todo lo que él va acumulando de ella en un apartamento, y lo convierte en el Museo de la Inocencia. Orhan Pamuk, a partir de esa historia, crea un manifiesto, el pequeño manifiesto de los museos. Búsquenlo, está en internet, el pequeño manifiesto de los museos. Ahora cuando dijiste que el futuro de los museos va a estar en las comunidades, me acordaba de la frase de Pamuk, el futuro de los museos va a estar en las casas. O sea, cada casa es un museo, está en las cosas de las casas. Pero bueno. Entonces, esto es como para decir que efectivamente las oportunidades para crear buenas experiencias no derivan de que seamos los poseedores de la última gran colección, que también esos museos son muy entretenidos. Yo no estoy denigrando los grandes museos, pero que también las oportunidades están en el lugar en donde estamos, en el territorio en el que nos encontramos, en exaltar la vida que tenemos, el conocimiento que somos. Hacer
el Parque Explora, pues yo no diría que sea exactamente esta, pues, la radiografía o la fotografía, pues, de la cultura nuestra, pero sí tengo que decir como varias cosas que nos sirvió en el proceso, ¿cierto? Porque es que piensen que hacer Explora fue muy complicado. Es que usted le digan, haga un museo y pinte los cuadros además, porque es que no había colecciones. No había nada de eso, había que decir, ¿y de qué vamos a llenar estas cajas? ¿Y cómo vamos a crear la provocación? ¿Y quién lo va a hacer sino nosotros? ¿Cierto? Y en esa práctica aprende uno a establecer que el patrimonio más grande, o por lo menos eso es lo que desde que yo soy director digo, es lo que hay que proyectar, es que el patrimonio en Explora no está ni en el edificio, ni en las cajas, ni en los interactivos, sino en la capacidad de crear contenidos ante cualquier comunidad, en cualquier contexto y en cualquier territorio, con las condiciones y las reglas que hay. Y eso lo que hace es que siempre haya contenido, porque es que el contenido está en la capacidad de hacerlo, no de poseerlo, ¿cierto? De alguna forma es como partir de la premisa de que hay que crear esas provocaciones permanentes. Entonces, cuando decís lo del centro, cómo se llega, es que el problema del centro no es un tema territorial, ni el problema de esta ciudad, ni de esta sociedad. Es un problema precisamente idiosincrático, sobre qué significa la confianza, sobre qué significa trabajar con otros, sobre qué significa trabajar con mis vecinos, con el territorio que tengo y cómo puedo hacer grandes cosas también con esas condiciones que tengo y no desconfiar, que es finalmente lo que nos bloquea creativa, intelectual, emocionalmente en todos los sentidos. Y ahí encaja muy bien el colaboratorio. Ese espacio que crearon nuevo en la plazoleta de entrada, que además se sueña unos colaboratorios temporales aquí en el centro para involucrar también otro tipo de públicos. Óscar Roldán, Universidad de Antioquia, vos sos el jefe de extensión universitaria de la Universidad de Antioquia. Y yo no sé si es por alejamiento físico mío o alejamiento mental de la universidad. Yo soy egresado de la de Antioquia y fui profesor de la de Antioquia, pero hace mucho rato no tengo mayor relación con la de Antioquia. Pero no ve uno a la Universidad de Antioquia con un gran proyecto, ¿o sí? Uno piensa que ustedes tienen, además de la sede principal, la ciudad universitaria, de los años inaugurada a principios de los 70, desafortunadamente cerrada, es de las pocas ciudades de Latinoamérica, Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica donde las universidades públicas están encerradas. La Universidad Autónoma de México es abierta, y se mueven 200.000 personas diariamente por allá, y los fines de semana es un paseadero público, y la Universidad de Buenos Aires es abierta y es un paseadero público. Bueno, las universidades aquí están cerradas con rejas, que es un contrasentido. Harvard es abierta, yo no conozco Harvard, pero es abierta. O sea, las universidades tienen que estar abiertas, la Universidad del País Vasco, ¿cuál otra? La Javeriana es abierta, es increíble, sobre la séptima en Bogotá con la 42. Los Andes, o sea, la élite de este país tiene las universidades abiertas y la Universidad de Antioquia pública está cerrada. O sea, es un contrasentido, ¿cierto? Pero bueno, todas las universidades de Medellín, o sea, en Medellín somos mejores para poner cercas que para poner horizontes. Todas las universidades nuestras, menos las del centro, están cerradas, menos las del centro. Entonces, pero ustedes tienen la sede universitaria, con un gran museo, por ejemplo, con un gran proyecto cultural al que hay que pedir permiso 24 horas antes para entrar, es un contrasentido, para entrar al Museo Antropológico de la universidad. Pero tienen además el Camilo Torres. El viernes, Sergio, que hoy lo pusimos en el WhatsApp común, el viernes es la presentación del Silencio de los Fusiles en el Camilo Torres, ¿cierto? Que cierra la semana de conmemoración de derechos humanos contra la no violencia por la conmemoración del asesinato de Héctor Abad el 25 de agosto. Va a ser 30 años que mataron a Héctor Abad a 4 cuadras de acá. Es increíble, a 3 cuadras de acá. En fin, ustedes tienen el edificio de extensión al lado del Parque de los Deseos. Tienen el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Te confieso que también hace días que no entraba y lo vi muy vacío, muy solo, muy solitario, muy triste. Sigue la librería ahí y el Paraninfo, pero no vi mucho más, la emisora. Y atrás el edificio de idiomas. En fin, tienen 4, no sé si se me escapa alguna, más. 4 grandes sedes. Te faltan muchas más. Sí. Yo ¿Ustedes creo que, cómo piensan el centro hoy desde el proyecto de extensión? Pues bueno, hablar de la universidad es hablar de la historia de las ideologías, ¿cierto? Y si uno va a hablar de los fenómenos que llevaron a la universidad a elevar vallas, pues tendría que hablar del fenómeno de creación de AFIT, ¿cierto? Es decir, cuáles fueron las fuerzas de izquierda que en América Latina obligaron a una política de generación de derechas.
y nos enfrascaríamos en una cosa muy compleja. Estamos de acuerdo, es decir, la ciudad universitaria debería estar abierta, entre más altas las vallas, todos también sabemos que es más alta la cárcel, es decir, estar encerrado implica no solo protegerse, sino también tener el enemigo adentro puede ser muy complejo. Pero yo quisiera como aprovechar estos minutos para decir que la presencia de la universidad está en todos, está en vos sos producto de la universidad, y ese es el gran avance que tiene, o el gran proyecto que tiene la universidad. En efecto, en el centro, lo que consideramos centro, porque también habrá que decirlo que uno no puede decretar centro, o más bien denominar sectores de la planimetría urbana como centro por decreto, sino que el centro es el centro, punto. Entonces, pensar que el barrio Prado del centro, pues sí, era el barrio del centro, pero no era el centro. Eso, pues, yo creo que hay una falacia allí. Y extender el centro hasta allá, pues es un asunto que políticamente podría decir, pero vaya a ver si uno dice que cuando va para la Universidad de Antioquia va para el centro. O sea, los hábitos son los que hacen definitivamente como las verdades. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el edificio San Ignacio, que es el edificio que llamamos también Paraninfo. Paraninfo, pues, es el aula máxima. Tenemos el edificio de la antigua Escuela de Derecho, que es la Javiera, pues también conocida. Tenemos la casa del bachillerato nocturno, tenemos el edificio Antioquia, tenemos el Centro Internacional de Idiomas y Culturas, que es el edificio de Suramericana en Colombia, y tenemos la Casa Olano, pues sí hablamos de ese centro expandido, y obviamente cuando llegamos a los límites, o allá, pues yo creo que ya más a los suburbios del centro, tendríamos que hablar del hospital universitario, de nuestra Facultad de Medicina, hablar del Juan del Corral, que es como la gran avenida que hemos tenido invisibilizada y sería el gran proyecto urbanístico y sería el arboreto perfecto para Medellín. Pero bueno, son cosas que habrá que mirar. Pero yo lo que quiero decir acá es que la universidad es un monstruo, y ese monstruo tiene unos asuntos muy complejos, y vivimos también de un fantasma. Cualquiera de ustedes, si quiere ir, simplemente presenta su cédula y se registra y entra. No hay que pedir cita 8 días antes ni 2 días antes, no. Para la programación cultural que tenemos hoy, que es de altísima calidad, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa como temporada de piano. Temporada de piano es impresionante que uno tenga a un personaje que pueda tener callada a más de 1 hora a 700 personas sentadas en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo. Y esa gente son los habitantes del sector. ¿Quiénes están beneficiando? Los que tienen allí intereses. Ahora estamos, y desde hace ya 2 años, Pilar, con la Alianza Centro, nos creamos una cosa aquí con unos muy buenos amigos que fue Caminar para el Centro. Estamos haciendo una cantidad de cosas que yo creo que inclusive han motivado esta conversación de hoy. Es decir, Corporación, Corpocentro está montado allí. Estamos juntando en una suerte de operación que se ha bajado de los egos a pequeños con grandes para hablar en términos horizontales sobre una situación que nos toca a todos. ¿Ya? Y eso, de alguna manera, pues sin ser el culpable de la universidad, pues nos tiene a nosotros ahí luchando y trabajando con todos. Pero volviendo sobre asuntos que pues yo no sé si eso contesta a tu pregunta, pero quería de alguna manera decir cosas inteligentes con ustedes aquí al lado es muy difícil. De pronto voy a tratar de decir cosas necesarias. Y es que cuando uno lo citan a hablar de cultura, lo citan a hablar de un comodín. El concepto de cultura es tan bondadoso que se puede usar para muchas cosas, inclusive para cosas que no son cultura, como cuando se habla cultura del raponeo o cultura del narcotráfico. Ningún proceso cultural tendría por qué ir en contra de los principios normativos peircianos, que son la lógica, la estética y la ética. O sea, no puede haber. Uno puede leer muchas definiciones de cultura, son tantas como pensadores del universo cultural hay. A mí me gusta mucho decir que la cultura es todo aquello que hacemos juntos para vivir mejor. ¿Ya? Incluso citando pues a Roland Barthes, que hablaste ahora sobre Roland Barthes en París 8,
tenía una cátedra en el 66 y en el 67 muy importante que tenía una pregunta. Y esa pregunta decía, ¿cómo vivir juntos? ¿Cómo convertir las colisiones en posibilidades de caricias y contactos? O sea, era la cosa más difícil porque la humanidad va sola y va a por lo que llegó, pues, hablando como los españoles, es decir, por el beneficio personal. Medellín, ¿qué es entonces? Medellín es una ciudad que se creó con unos avatares muy particulares, una ciudad entre ciudades muy importantes y quizá que se quedaron atrás como Santa Fe de Antioquia, Sonsón y Jericó, un cruce de caminos donde nos encontramos para negar el ocio, que es la palabrita, esto ya me lo han oído hablar, la palabrita que da origen a nuestra semblanza por excelencia, el negocio. ¿Ya? El principio orquestador de la cultura es el ocio, y a nosotros nos han dicho que ser ocioso es pecaminoso. No sea ocioso. Entonces, cuando negamos el ocio, negamos la posibilidad de encontrarnos en el trabajo creativo. Y ahí es donde yo digo que nada más falta irse uno para la plazoleta Nutibara y ver a la gente con posibilidad de ocio, inmediatamente llega la negación y uno los ve negociando con lo que tienen encima, relojes, intercambio de relojes. Eso es lo que sabemos hacer nosotros. Entonces, empecemos a caracterizarnos, cómo trabajamos y cómo nos vemos, quién es el otro. Estaba hablando de esto, y pues es que uno llega a los lugares comunes y decía eso, es decir, ¿quién es el otro para mí? ¿Cuál es la concepción de otredad? A lo mejor la respuesta es que el otro para un paisa es un posible comprador. Es decir, es alguien con quien yo me voy a relacionar para sacar una ventaja de alguna manera, ¿ya? Es decir, ¿dónde está el otro y dónde lo pongo yo? ¿Qué estoy consiguiendo con eso? En función de todo esto, pues yo sí creo que una definición de ciudad que a mí me interesa, pues siempre partir de las definiciones, ya hablamos de cultura, ciudad es un centro populoso que se dedica a actividades no agrícolas, ¿cierto? Eso es lo que uno encuentra siempre. De hecho, en Oxford le anexan algo más, y es que tiene una iglesia. Y eso me parece maravilloso. Es decir, hay un credo, hay una práctica mística que nos reúne en el ocio. Y la reunión más fascinante en el ocio es la reunión de las creencias, cualquiera que sea ella. Esta ciudad está abocada a revisar su relación con lo agrícola, definitivamente. A revisar su relación con el otro, a relacionar o a revisar su relación con la negación del ocio o con el negocio. ¿Ya? Ahí empezaríamos nosotros, y digo yo nosotros, hablando de las universidades. ¿Cuál es el papel de los centros educativos de la ciudad pensándose así? Sobre todo si tenemos en cuenta que no podemos seguir pensando que la solución es una cosa que todavía no entendemos. O sea, aquí decimos que la solución es la innovación. Yo estoy absolutamente seguro que todavía no sabemos qué es innovación, ni saben qué es innovación en la zona norte, sobre todo donde queda el edificio rojo. También no podemos seguir recreando ese falso mito que es que... ¿El edificio rojo, el Explora o el edificio rojo de el Ruta anterior, N? el de Ruta N. Porque es que eso se redujo a unas oficinas de un piso, si mal no estoy, y todavía no tienen claridad. Es decir, siempre que veo a alguien que invoca la concepción de innovación, cita a un personaje de hace 500 años. Entonces yo digo, hombre, ¿por qué todo lo tiene que solucionar Da Vinci? Si hoy estamos en una instancia distinta y hay personajes que han logrado pensamientos complejos reuniendo las áreas del conocimiento del arte, la ciencia y la filosofía. Y lo otro es ese falso mito que tenemos que la cultura transformó Medellín. Es decir, ¿a quién le estamos vendiendo ahí esa historia? Miremos a ver si nosotros nos la comemos. Claro, yo sé que sí. El fin de semana pasado hicimos una cosa impresionante, de la cual no hemos hablado, y fue la retreta con las dos bandas de las grandes del Nacional y Medellín. Eso yo creo que sí nos llena de esperanza. Y el trabajo que han hecho los museos, claro, y el trabajo que hicieron en algún momento otras instituciones, todo eso habrá que verlo. Pero yo creo que cuando nos enlistamos y nos fijamos en el inventario de lo que podemos lograr, estamos muy bien, definitivamente. En América Latina somos una ciudad muy aventajada en América Latina, pero seguimos estando muy atrás porque a lo mejor no nos hemos visto.
Yo hago parte de ese consejo ciudadano y ahora que hablaban, pues la reunión tiene que ser a NEAFID, ¿cierto? Uno va a NEAFID y discute. Yo les ponía un problema a ellos, y era si ellos habían a fondo estudiado la noción del trópico, o sea, qué significaba estar entre los trópicos, o sea, qué significa para una ciudad ser tropical, o sea, qué significa para una ciudad no tener estaciones, no tener contingencia, no tener que solucionar problemas donde nos tengamos que unir porque hay tal o cual fenómeno climático. Es decir, y esta gente, ¿por qué? Porque los fenómenos eran los de Estocolmo, y yo veía ese coro que vos pasaste, y yo decía, hombre, aquí no hay ciudades tropicales ni siquiera parecidas. No se están fijando en los fenómenos locales, no se fijaron en el partido de fútbol que solucionó el problema de violencia entre Chocó Chiquito y la Florida, allí en ¿cómo se llama? Ahora estamos hablando de ellos, de Moravia, que las mujeres hicieron un experimento social tenaz porque estaban matando a los hombres y les dijeron, ustedes son tan berraquitos, vístanse de mujeres y jueguen un partido de fútbol, y con eso lo solucionaron. Es decir, hay unos asuntos donde nos podemos encontrar. Yo creo que recogiendo, habrá que revisar esa idea de centro que tenemos, dónde nos paramos para hablar de cultura, cuál es el papel del ocio en nuestra relación y sobre todo cuál es nuestra vocación agrícola para habitar esta ciudad. Muy bien. Miren, dos anotaciones a partir de lo que Oscar, que se me vienen a la cabeza. Una, la definición de cultura. O sea, Gabriel Jaime Arango, hoy actual director pedagógico de docentes de AFID y quien fue director de cultura de Antioquia, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, director de cultura de Confenalco, está haciendo una compilación de definiciones de cultura y lleva como 700. Entonces, ponerse de acuerdo en una definición de cultura es imposible. Pero a mí hay una que me gusta mucho y es muy parecida a esa que vos sacaste acá, y es la de Doris Lessing. Doris Lessing, la premio Nobel de Literatura, la irlandesa que murió hace poco, un par de años, decía que quien no recurre a la cultura recurre al instinto. Y de ahí uno puede derivar una definición o un proyecto cultural. Cultura es lo que nos permite aprender a apreciar la propia vida y a aprender a convivir, es decir, a vivir con el otro, esa relación. Y si algo, ese pacto social, si algo nos hace falta en este país como proyecto cultural, es esa dimensión del apreciar la propia vida y del aprender a vivir con el otro. Trágicos, por supuesto, los presupuestos para cultura en el país. Medellín sigue teniendo un buen presupuesto de cultura, 114.000 millones de pesos, nos decía el 7 de junio Amalia Londoño, que es el presupuesto actual de la Secretaría. El Ministerio de Cultura, les doy un solo dato, una cuenta que saqué al 2015, no la tengo actualizada, al 2016, 10 años del Ministerio de Defensa, 5 de Uribe, los 5 últimos de Uribe y los 5 primeros de Santos, para que no dijeran está a favor de uno o de otro, aunque estoy en contra de Uribe, 5 de Uribe y 5 de Santos, esos 10 años de presidencia, Ministerio de Defensa, el presupuesto equivale a 2.100 años del presupuesto del Ministerio de Cultura. 10 años del presupuesto del Ministerio de Defensa, 5 de Uribe y 5 de Santos, equivalen a 2.100 años del presupuesto del 2015, que fue cuando más presupuesto tuvo el Ministerio de Cultura, para 2.100 años. O el año pasado, cuando los deportistas ganaron en los Olímpicos, que nos, pues, de maravilla, en fin, muy buena presentación, el presupuesto de deportes equivalía a tres días del Ministerio de Defensa. Es increíble. Entonces, ¿cómo diablos nos vamos a construir? Y una segunda reflexión es, un segundo detonante que me encantó lo del ocio, Oscar, les recomiendo, la leí ayer el Facebook de Juan Manuel Roca, el poeta, hijo de Juan Roca Lemus Rubayata, el autor de Atanasio Bandera, Atanasio Girardot, en la escultura que se robaron en el Museo de Antioquia, obra de Francisco Antonio Cano. Entonces, en el Facebook de ayer de Juan Manuel Roca, vuelve a poner un texto suyo, yo no lo conocía, de hace 3 o 4 años, que leyó en Itagüí, cuando en Itagüí lo invitaron a las fiestas de la pereza, y hizo un manifiesto sobre el ocio, bellísimo, espectacular, que tiene que ver con esa misma reflexión, Oscar, que haces, que me encanta, porque esta es una ciudad que castiga el ocio, y castiga el ocio creativo, y castiga la cultura. A Fabián Rendón, el artista de Bello, que murió de 47 años, grabador espectacular, a Fabián Rendón, su mamá siempre le decía, ay, mijito, ¿usted por qué no deja eso para los domingos? Consiga un trabajo. Y ganó
Claro, usted que no hace nada, usted que está ahí pintando pendejaditas, iba a decir otra cosa, pues, pero suena muy maluco. Usted que está pintando pendejaditas porque no me acompaña a ver un ganado, ¿cierto? O lo que le decían a uno en la casa, donde estaba chiquito, uno leyendo. Vea, usted que no está haciendo nada, vaya a un mandado. Y uno leyendo. ¿Cómo que no está? Es que como no nos enseñaron a nosotros a usar el ocio, cuando tenemos una pequeña ventana, lo que llega es la drogadicción y el alcoholismo. ¿Por qué? Porque no sabemos relacionarnos con nuestra soledad, no sabemos leer, no somos amigos de nosotros mismos. Entonces, si yo no hago de mí una persona crítica, yo quedo a merced del otro, y ese otro está en una masa amorfa que se convierte en mil cosas y demonios. O sea, esto no es moralizante, es simplemente, hombre, aprendamos a leer. Ojo, y a beber. No, claro, También, pero hagámoslo a la par, porque es que si Mire, vos solo bebes... Sí, no, de acuerdo. A propósito de eso, a esta ciudad pero le hace- yo no quiero que voy a contradecir a Oscar, a ver si vivo un poquito a la enemiga, y es, yo no consumo nada, ni me aspiro, ni me inyecto, ni me fumo, ni me tomo nada más porque tengo un hematoma en el cerebro, pero yo creo que es legítimo el derecho a las maneras de matarse. Hay gente que lee hasta que se mata, hay gente que trabaja hasta que se mata, hay gente adicta al trabajo, allá ellos, eso es un derecho, y lo que tenemos que buscar es responsabilidad social, no le haga daño a nadie y hágase el daño que usted quiera, mesurada, inteligente y conscientemente. Pero yo creo que está citando como una definición de egoísmo. Y la sociedad se teje entre la deposición o la junta de nuestros egoísmos. Y esos egoísmos tienen que ver con que el otro y yo salga. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, Nos tomamos el trabajo juntos. Claro, pero crezcamos, porque es que si nos juntamos para rajar del otro, si nos juntamos para destruir, o sea, perdón, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, por eso yo celebro las juntas creativas que está teniendo esta ciudad, Plato Edro, Casa Tres Patios, Taller 7, claro, yo voy ahí y me tomo las cervezas, pero salgo lleno de información. Los Es decir, el Guanábano, las guamas. Yo fui barman del Guanábano a los 17 años, yo Oscar Roldán. Vean, daños irreparables. El Guanábano, no hay daño irreparable, maravilloso. Me echaron cuando me pidieron que tenía 17, pero duré un año. Ya iba a cumplir los 18, no. Y sobreviviste al Guanábano. Sobreviví, claro. Y la mona ha sobrevivido al Guanábano. Todos. En Entonces, estos días, el Guanábano sobrevivió a Oscar. Bueno, preguntas. Venga para acá para poder... ¿Quiénes tienen preguntas? Allá hay un micrófono. Ya te lo llevan. Mire, 4 o 5 preguntas las recogemos. Nombre de dónde vienen y pregunta. Vengo de Frontino, Antioquia, la cordillera occidental. ¿Tu nombre es? Vengo de Frontino, Antioquia, en la cordillera occidental. Por favor, me llamo Rodrigo. Una ciudad sin parques es un infierno porque ha olvidado sus orígenes. Hay que empezar por ahí. Pero yo no vine aquí a hablar de las cosas admirables, que yo creo que es un poco sobre lo que han recalcado, ¿cierto? Las damas y los caballeros, por favor. Pero es que no más mirar la condición de las fuentes, porque es por lo que yo vine a hablar. ¿Quién habla por las fuentes de las ciudades? ¿Cierto? Es decir, aquí la ciudad, las fuentes son una expresión absolutamente reveladora de la condición de una ciudad. Es decir, cuando yo estuve en Barichara alguna vez vi la fuente sin agua, una fuente hermosa, como la fuente de la iglesia de San Antonio en Medellín, ¿cierto? Que es rodeada por unos ángeles o niños, que es la inocencia, o como la fuente del Parque Simón Bolívar, que no tiene luz desde hace mucho tiempo, o como la fuente del Palazuelo de Notibara, que no tiene agua y que tiene una escultura Peronel Gómez. Las fuentes expresan la condición de la ciudad, y las fuentes, García Lorca, yo vine a hablar por García Lorca, que hace 4 años se celebraron los 81 años de su muerte, cerca a Ainadamar. El crimen ocurrió en Granada, cerca de Granada, a unos pasos de una fuente que se llama Ainadamar, que en árabe quiere decir la fuente de las lágrimas. Eso es lo que nos inspira, la condición de las fuentes en Medellín. Llore, mi hijo, porque esta ciudad es muy triste, una ciudad sin parques y donde las fuentes están secas, salvo eventualmente una fuentecilla muy pequeña en la Plaza Botero, ¿no? Porque es para los turistas. La condición del Parque Bolívar,
¿cierto? Esa fuente le quitaron, nació en los años 70, yo aquí era una memoria de doña Titica.